todos y todas, y seguimos con la unidad 2 de prácticos. Específicamente el tema que tenemos para trabajar hoy está vinculado con la cuestión de género que surge al interior del movimiento obrero durante fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y con Catherine Hall vamos a trabajar el texto de historia, la historia de Samuel Jemima, género y cultura de la clase trabajadora en Inglaterra del siglo XIX. Antes de arrancar con lo que plantea el texto en sí mismo, me gustaría repasar un poco las características que tiene el movimiento liberal del radicalismo durante fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Principios del siglo XIX, en 1797, la Cámara de los Comunes exige una reforma radical del sistema electoral. Hasta ese momento estaba bastante limitado a los terratenientes, principalmente, y todo el movimiento del radicalismo tiene una fuerte inspiración jacobina. Lo van a trabajar sobre todo en teóricos, de los jueves a eso, pero la tradición jacobina pisa fuerte en este momento en Inglaterra, y en esa expresión, en esa inspiración jacobina es que aparece este movimiento, que son por un lado, es un movimiento liberal con una fuerte defensa de la soberanía popular, que están pidiendo a su vez el sufragio universal. Hasta ese momento, si nosotros miramos un poco la historia que va de Inglaterra, en realidad lo que había hecho la Revolución Gloriosa de esos años era haber aumentado el poder parlamentario, pero con una monarquía constitucional, pero hacia fines del siglo XVIII el monarca todavía tenía influencia sobre el parlamento. Y esta es la reforma radical del sistema electoral que va a estar pidiendo el radicalismo desde fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Es un poco de lo que va el texto de Catherine Hall con el que vamos a trabajar hoy particularmente. El texto se centra en Peterborough en 1819. Si nosotros vamos un poquito hacia atrás y tratamos de conocer en realidad qué fue Peterborough, por un lado lo más importante es la manifestación, fue una manifestación pública que solicitaba la reforma de la República Parlamentaria en 1819. Y lo más importante que nosotros tenemos para ver es por qué la autora lo toma como una experiencia formativa en el desarrollo de la conciencia popular a principios del siglo XIX. Esta experiencia formativa, esta idea de la experiencia, además lo va a estar retomando de Thompson, y ustedes lo trabajaron con los teóricos, con Pablo. Y esta idea del grupo, Thompson cuando habla del grupo en común, de cómo se va conformando este grupo en común a partir de experiencias, a partir de significados, ese grupo en común por lo general tiene características opuestas al otro grupo, y eso es cuando empieza Thompson sobre todo a ponerle énfasis a la cuestión de la conformación de las clases a principios de fines del siglo XVIII, como habíamos visto en la clase pasada. Entonces, la autora retoma una lectura thompsoniana para poder analizar la cuestión de género al interior de la clase trabajadora de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX en Inglaterra. En 1832 nosotros nos encontramos que había trabajadores que se había construido un sentido, una identidad colectiva, había una lucha compartida. 1819 en Peterborough es el momento en que la autora lo toma como una experiencia formativa en ese desarrollo de esa conciencia popular. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver, y retomando también a Thompson, en realidad esta conformación de la clase a partir de la experiencia, a partir de los significados, tenemos que entenderlo en el proceso y como una parte de una relación por un lado con las instituciones, por otro lado con las cuestiones culturales, por otro lado también con en esa oposición que se va generando respecto a otras clases, a otros grupos, a otras identidades y consecuentemente también a otras experiencias formativas. Entonces, volviendo a la idea de clase en Thompson, que Hall lo retoma, y en la parte del texto lo cita textual. La clase sucede cuando algunos hombres, como resultado de experiencias comunes heredadas o compartidas, sienten y articulan la identidad de sus intereses entre sí y en oposición a otros hombres cuyos intereses son diferentes de los propios y generalmente opuestos. Esta es la conformación de una clase. Entonces nosotros tenemos, por un lado, la cuestión de las experiencias, los sentidos, las identidades, y cómo en ese proceso y en esa relación se van conformando estas clases
en oposición a otros grupos con otras experiencias, con otros significados, que además esas experiencias se están institucionalizando de formas distintas también. Entonces, nosotros tenemos para trabajar en el texto la cuestión de la experiencia por un lado, los significados por el otro, las instituciones culturales, las instituciones políticas, las tradiciones, las ideas, la cultura. Son todas estas cuestiones las que nosotros tenemos que estar atentos cuando vayamos leyendo el texto de Hall, porque es esto a partir de estas cuestiones, retomando una tradición thompsoniana, una lectura thompsoniana, es que Catherine Hall va a ir armando su discusión, sus fundamentos y su argumentación en torno a lo que sucede en Peterloo en 1819, específicamente para el caso de Samuel y Jemima, pero en realidad está mirando lo que está pasando con la clase trabajadora en su conjunto durante estos años. Y las creencias, me había quedado. Entonces, la pregunta que hay atrás del texto en realidad, o el que nos invita a pensar un poco esta cuestión, es bueno, cuáles fueron las creencias, las prácticas, las instituciones de esta cultura trabajadora que emergía a principios del siglo XIX. Recordemos las transformaciones políticas, sociales, económicas que trabajamos en la clase pasada también, y esta transformación, este proceso que va llevando a un desarrollo del capitalismo y consecuentemente van cambiando también las formas de trabajo, los procesos de producción. Entonces, ¿cuáles fueron esas creencias, esas prácticas, esas instituciones de esta cultura trabajadora? ¿Y en qué sentido se legitimaba de modos distintos a hombres y a mujeres? Entonces, lo que tenemos que preguntarnos en realidad es, bueno, ¿qué rol estaba asignado para cada uno? ¿Por qué aparecen en lugares distintos estos hombres y estas mujeres? Cuando en realidad, digo, si nosotros volvemos al principio y pensamos cuáles eran las características que tenía este movimiento liberal del radicalismo a principios del siglo XIX, y estaban buscando el sufragio universal, buscaban que haya separación de la Iglesia y del Estado, era muy avanzado tenían una fuerte tradición liberal, y sin embargo, pese a eso, y pese a que tampoco es que se dejaba de lado a la mujer, ocupaban lugares distintos en el marco de esa cultura trabajadora, esa cultura que va conformándose durante estos años. Entonces, ¿qué rol estaba asignado para cada uno? Esa es la pregunta que tenemos para hacernos. Un poco la responde también Catherine Hall cuando habla de el lugar que ocupaban Samuel y Jemima. Y cuando analiza específicamente lo que sucede en Peterloo, cuando están organizando la jornada para salir a la calle a protestar en pos de ese sufragio, a favor de ese sufragio universal, lo que nos encontramos es que Samuel está en la organización de la jornada, está en entrenamiento con los hombres, está en todos los preparativos del recorrido, es quien sabe dónde se va, dónde no, y cómo se va a llevar a cabo ese recorrido durante la protesta. Y Jemima aparece como la madre, la esposa, que apoya la lucha de su marido, pero que sin embargo no aparece como un sujeto político activo, a diferencia de lo que sí sucede con Samuel, que aparece como un sujeto político independiente, y Jemima aparece dependiente, como madre, esposa, acompañando esa lucha política. Entonces, ¿qué cosas influyeron en esa asignación de roles? Por un lado, nosotros tenemos el siglo, tenemos que tener en cuenta, ubicarlo en realidad en tiempo y espacio también para poder entender cómo influyeron las experiencias, las costumbres, los significados en esa asignación de roles. Lo primero que destaca Catherine Hall es, por un lado, el siglo XVIII es una sociedad que no presenta cuestiones de clase ni lucha de clases, es una sociedad patriarcal, fuertemente jerárquica, que está gobernada por la propiedad real. Y hay una aceptación de esa sociedad patriarcal además por parte de los ciudadanos. Aparece esta idea en el texto de la economía moral, y la economía moral va a ser muy distinta a lo que va a surgir más adelante, que Hall habla de la economía política, y en realidad en el siglo XVIII lo que aparece es una organización de una economía moral que básicamente lo que tiene ciertas normas, obligaciones, comunales, que hace que en realidad se respeten esas
esas normas, esas obligaciones, y lo que se intentaba por medio de eso es básicamente que los ricos respetaran a los pobres. Y en los momentos en los que se transgrede esa economía moral, es en los momentos donde aparecían los motines, las movilizaciones y las multitudes que pasaban a defender esa costumbre tradicional. Y por lo general lo que cuenta Hall es los primeros en levantar la voz, los primeros en movilizarse cuando se transgredía esa economía moral, eran por lo general las mujeres, porque muchas veces terminaban siendo por cuestiones de o la suba del valor del pan o por cuestiones de con los comerciantes, y las que estaban organizando esa economía doméstica, esa economía familiar, eran las mujeres, y eran las primeras en darse cuenta si los precios subían o no, o si había una mala jugada por parte de los comerciantes durante estos años. Entonces, eran ellas las que hacían los motines del pan, como aparece en el texto, y eran las mujeres las que iniciaban esos motines en el siglo XVIII. Y eso básicamente está muy ligado en realidad al lugar que ocupaban. De nuevo, las mujeres estaban en el ámbito doméstico y su ocupación era hacer que la economía familiar funcionara. Entonces, eran las primeras en movilizarse en caso de no poder cumplir en caso de notar irregularidades dentro de esta economía moral. ¿Qué pasa a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX? Hay cambios, hay una transformación en el proceso de producción, y esa transformación en el proceso de producción en realidad nos va a encontrar con cambios en la idea tradicional de la familia. La familia con cuestiones vinculadas con el matrimonio, la paternidad, la maternidad, la forma de organización de esa economía doméstica de las familias. Muchas de las familias rurales fueron expropiadas, tuvieron que salir a trabajar y en el medio de la necesidad para poder subsistir, mandaron incluso a sus hijos a trabajar durante este proceso de cambio entre fines del siglo XVIII y principios del XIX. Entonces, son cuestiones que van a ir generando cambios en toda la idea tradicional de la familia durante este periodo. Cambios en el proceso de trabajo, nosotros lo vimos en la clase pasada, pero hay importantes cambios en el proceso de trabajo que hace que cambien básicamente los modos de producción, que cambien los procesos de trabajo y que aparezcan nuevos trabajadores rurales, artesanos, tejedores, los tejedores de algodón, de lana, de lino, pequeños comerciantes. Hay cambios en todo el proceso de trabajo. Hay un acelerado proceso de proletarización, un poco lo que comentaba recién, en la necesidad de poder llegar de poder subsistir, hubo incluso necesidad de tener, mandar a trabajar a los hijos, a las mujeres, que hasta ese momento no salían no estaban trabajando fuera del ámbito doméstico. Y nosotros también lo vimos en la clase pasada, pero este acelerado proceso de proletarización va de la mano con la necesidad de aumentar la producción, aumenta la productividad, aumenta la mano de obra, pero para poder bajar los costos también en este proceso hay un fuerte deterioro de las condiciones de trabajo de la población. Y en este proceso que nosotros estamos mirando, lo que hizo en definitiva fue debilitar la economía familiar, y en ese debilitamiento cambió también el reconocimiento que se tenía del hombre como único o principal sostén del hogar. Pero aparecen otros miembros del núcleo familiar que empiezan a salir a trabajar para poder traer dinero al hogar, básicamente. Entonces, esta es una de las cuestiones más importantes. Y la otra que señala Hall en este texto es que a partir de 1790 hay un giro abrupto en la política inglesa. Y por un lado tenemos, de la mano de esta transformación en el proceso de producción, también hay un movimiento, o sea, un nuevo sentido de intereses, no solamente de la clase trabajadora, sino también de la clase aristocrática, de los empresarios incluso. Entonces también viene de la mano con este cambio en la economía, los cambios en las formas políticas durante esos años. Empiezan las actividades jacobinas, junto con las actividades jacobinas empiezan, las respuestas en realidad van a ser leyes punitivas durante estos años,
Y es el momento en el que, de la mano de las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, de la Revolución Francesa que vimos la clase pasada, es que vamos a empezar a notar acá en la vida política esta idea del hombre inglés nacido libre. Y en esta cuestión es que nosotros tenemos que pensar las nuevas tradiciones que empiezan a surgir del radicalismo y las nuevas tradiciones que empiezan a surgir en la protesta de la clase trabajadora durante estos años. Y es en este marco, en este contexto, en que van a aparecer los reclamos por la reforma parlamentaria. ¿Y quiénes fueron los que llevaron adelante la formulación de estas reivindicaciones? Los hombres como agentes políticos, las mujeres como sus seguidoras. Y este es el contexto en el que nosotros estamos analizando lo que sucede en Peterloo en 1819. Y no es que las mujeres, insisto en esto, no eran consideradas, no tenían posibilidad de participar, se las tenía en cuenta en el movimiento del radicalismo, se las tenía en cuenta, pero ustedes van a ver en el texto que lo que cuenta Hall es el momento clave en el que en Peterloo salen a la protesta y está Jemima acompañando a Samuel, pero en realidad el que está a cargo de todo es Samuel, es ese agente político que está liderando la protesta. Y de hecho, cuando cae preso, la mayor preocupación que tenía Jay para poder volver a la casa, hacerse cargo de su hija, y es quien toma de alguna manera las riendas de la situación en el ámbito doméstico cuando el marido va preso. Entonces, un poco este es el panorama que nosotros tenemos que analizar con respecto a lo que sucede en la cultura radical, lo que sucede con estas tradiciones, con estas experiencias que van a ir conformando la cultura radical y que a su vez va a ir generando esta división, esta asignación de roles a hombres y mujeres de formas distintas. La cultura de la clase trabajadora radical progresivamente se asentó en un conjunto de supuestos de sentido común acerca de los lugares relativos de hombres y mujeres, supuestos que no fueron sometidos al mismo examen crítico que la monarquía, la aristocracia, las formas de representación del gobierno y otras constituciones de la vieja corrupción. Nos encontramos con un movimiento radical que criticaba a la monarquía, las formas de organizar la política, por eso estaban pidiendo también la reforma radical dentro de la reforma parlamentaria, estaban pidiendo por el sufragio universal, estaban pidiendo por la separación del Estado de la Iglesia, y sin embargo no fueron lo suficientemente críticos con el lugar que se les estaba asignando a los hombres y mujeres. Yo voy de nuevo con esta pregunta: ¿cuáles eran esas creencias, esas prácticas, esas instituciones de esta cultura trabajadora que emergía a principios del siglo XIX? Porque siguiendo Thompson, eso es lo que nos va a permitir poder entender estos supuestos, este sentido común, que no pasa a ser lo suficientemente crítico como para poder pensarse a sí mismos y ver la diferencia que se estaba asignando a esos roles entre hombres y mujeres. Y acá aparece muy fuerte la presencia, el análisis de Thompson, y aparece esta idea de las instituciones y cómo las instituciones van a cumplir un rol importantísimo en ese movimiento de reforma. Y ese movimiento de reforma es el corazón, a su vez, de esa cultura común que tienen, ¿no?, la clase trabajadora de principios del siglo XIX. Y estas instituciones básicamente van a ser las instituciones a las cuales van a estar ligados las clases industriosas. Las clases industriosas son el corazón de esa reforma, de ese movimiento de reforma, a su vez. Están conformados por calceteros, tejedores, hiladores, artesanos, pequeños maestros, comerciantes, entre otros. Y todos esos van a estar compartiendo una base de la organización política e industrial en común, que por un lado se puede encontrar con los Hampton Clubs, que nosotros vimos, que se pueden leer en el texto de Hall, y a su vez por las sociedades constitucionales, los sindicatos, las sociedades de amigos, los grupos educacionales. Todas estas organizaciones, junto con las sociedades de automejoramiento, son claves, son instituciones claves para poder entender cómo se va conformando esa cultura común. Y son espacios, a su vez, donde no era fácil intervenir para las mujeres, donde no tenían acceso fácilmente a esas sociedades constitucionales, a esos sindicatos,
estaban fuertemente ocupados por los hombres trabajadores durante esos años. Y acá es donde Hall muestra cómo aparece una cultura fuertemente masculina y no hay una revisión de los lugares que están ocupando las mujeres y los varones a lo largo de estos años. Entonces, ese marco institucional de la cultura de la clase trabajadora radical, al imposibilitar el acceso a las mujeres, fue generando esta división de roles en donde el agente político por derecho propio era el hombre, el varón, y la mujer aparece acompañando toda la lucha política, acompañando, pero no como agente político independiente, sino como mujer, como esposa, como acompañante, como dependiente de esas luchas de la clase trabajadora del siglo XIX. Entonces, lo que nos dice Hall es la sustitución de las protestas del siglo XVIII más informales y comunales por movimientos más organizados del siglo XIX es lo que condujo a esa creciente marginalización de las mujeres. ¿Y por qué dice esto? De nuevo, si nos acordamos de los motines del PAN, por ejemplo, ahí las mujeres tenían un rol importantísimo, estaban en primera fila en esos motines, eran las que los encabezaban. Y sin embargo, ese movimiento más organizado que empieza a conformarse en esta organización política, esta organización de las clases industriosas del siglo XIX, es lo que condujo a esa marginalización de la mujer. Y condujo a esa marginalización, de nuevo, por lo que acabamos de ver, por las instituciones, por esa cultura fuertemente masculina que se empieza a generar en esas instituciones, se institucionaliza esa cultura fuertemente masculina de la clase trabajadora durante estos años. Y esa cultura, nosotros lo vamos a ver con cuestiones morales a lo largo del texto, con lo moral vinculado con las tradiciones más filosóficas y políticas, si se quiere, que tenía la clase trabajadora, con respecto al rol que tenían que cumplir las mujeres y los varones, la búsqueda del conocimiento útil, esto de la necesidad de poder conocer más, la producción de estar en estos encuentros donde se discutían textos y demás, en realidad muchas veces terminaba estando imposibilitadas las mujeres de participar, no tanto porque se cerraron las puertas, sino porque las puertas ya estaban cerradas desde el momento en que, por lo general, los primeros que sabían leer y escribir durante estos años eran los varones, que eran los que asistían a las escuelas dominicales, por ejemplo, y no así las mujeres. La investigación intelectual, de nuevo, está muy fuerte, muy ligado a la cuestión masculina y al acceso de los varones durante estos años, y no así a las mujeres. Toda la cuestión del estudio, el debate, los métodos de aprendizaje, la superación personal, que lo vimos como una cuestión más desde las instituciones, también es lo que permite a los varones acceder, no a las mujeres durante estos años, principalmente por una falta de alfabetización. Pero a su vez, lo dice el texto también, muchas veces se hacían en bares o en espacios o en horarios determinados donde las mujeres no podían acceder porque tenían que hacerse cargo de la familia, hacerse cargo de la alimentación de sus hijos, de mantener el cuidado de la familia y el funcionamiento del hogar, y consecuentemente no podían participar de estos espacios y terminaban participando únicamente los varones. Y estas cuestiones tanto de las experiencias, las instituciones, las creencias que se van generando, que tenían y continúan, y cómo se va conformando esta cultura trabajadora del siglo XIX, lo tenemos que pensar desde una lectura thompsoniana, porque así lo va hilando Hall a lo largo de todo el texto. Lo por último, en realidad, ¿qué sucede con el sistema de creencias? Otra cuestión fundamental en un análisis thompsoniano. Por un lado, el pensamiento radical está muy arraigado en supuestos acerca de la diferencia sexual, eso lo van a ver a lo largo del texto, una clara diferencia entre el ámbito doméstico y el ámbito de la sociedad civil. Y lo que nos dice Hall es que hubo procesos similares al interior de la cultura de la clase media, y si bien no es que adoptaron directamente las cuestiones
vinculadas con la cultura de la clase media, la clase trabajadora sí recibe un fuerte impacto cultural con respecto a esto. Y para cerrar, después de todo un análisis muy interesante, que creo que vale la pena trabajar algunas cuestiones que dice el texto cuando tengamos los encuentros sincrónicos en los prácticos, en las comisiones de prácticos, eh, cierra un poco con esta idea el texto. Los hombres y las mujeres de la clase trabajadora no adoptaron masivamente el estilo de vida propia de la clase media, pero algunos aspectos tanto de los discursos religiosos como seculares sobre la masculinidad, la feminidad y la vida doméstica sí tuvieron resonancia en algunos sectores de la clase trabajadora, sí le daban sentido a determinadas experiencias y apelaron a algunas necesidades. Entonces, eh, acá es donde volvería a retomar las cuestiones iniciales como para cerrar. Para poder analizar el lugar que ocupaban Samuel y Jemima en esta cultura trabajadora de movimiento de la reforma, esta cultura trabajadora de principios del siglo XIX, tenemos que ver, por un lado, las cuestiones institucionales, las instituciones, los significados, las creencias, pero de nuevo, volvamos a la primera idea. Peterborough aparece como una experiencia formativa y esa experiencia formativa de la conciencia de clase es un momento en el cual tenemos que arrastrar todas estas cuestiones para poder entender el lugar que ocupaban tanto varones como mujeres a principios del siglo XIX. Eh, Así que con esto cerraríamos la clase de hoy. Espero que haya servido. Seguiremos discutiendo estas cuestiones en prácticos en los próximos encuentros sincrónicos.